Cuando cumplí 30 años, mi hermana me regaló un libro que se llamaba Ser hombre. Y era un libro que con- contenía varios textos de distintos filósofos, sociólogos, antropólogos, escritores, pensadores, sobre cómo se entendía la masculinidad. La verdad es que era un libro muy bonito. Me demoré harto tiempo en leerlo, no lo pesqué en ese minuto, lo leí mucho tiempo después. Y me sorprendió porque efectivamente la idea de ser hombre es algo que no está en nuestro consciente, no está como algo importante de observar y de entender. Hoy día la masculinidad está en disputa. Y está en disputa porque las mujeres legítimamente están teniendo un peso que tenemos que no solamente respetar, sino que tenemos que enarbolar, nosotros también los hombres. El tema de género es un tema que han tomado las mujeres y que ha excluido a los hombres. Vamos a estar hablando de masculinidades, por supuesto, con un antropólogo, acá, en Lo Personal es Político. En 2018 sale una marcha tremendamente importante que da cuenta de la llamada cuarta ola feminista en nuestro país. Luego, esto da pie a un verdadero manifiesto producido desde el mundo del arte, desarrollado por un grupo teatral creativo que se llama Las Tesis, que da la vuelta al mundo. De una u otra manera, ese manifiesto se consolida con un discurso que nos provoca, en general a los hombres, una sensación bien compleja. El violador eres tú. Empiezan a aparecer voces masculinas que dicen, pero ¿cómo? Yo no soy el violador. Lamentablemente, la cultura nos ha ido configurando de una manera donde justamente, y valga la redundancia, la cultura de la violación se establece en el discurso, en la talla, en forma más cotidiana de lo que nosotros quisiéramos. La masculinidad está en disputa. Y como está en disputa, hay que empezar a pensarla. Nos cuesta a los hombres pensar la masculinidad, nos cuesta hablar de la masculinidad. Generalmente siempre hablamos de ella en broma, con tallas de doble sentido, y por supuesto no viendo realmente las problemáticas que se establecen en función de la masculinidad. Para eso, hoy día vamos a estar hablando con un antropólogo que es especialista en masculinidad, Devanir da Silva. Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Devanir es brasilero. Sí, es un nombre Absolutamente. muy poco común. Muy poco común. Da Silva es un poquito más... Pero claramente uno hace el asociación, sí. Uno esperaría que uno va a enfrentarse a una persona con el cliché del brasilero y no eres muy latino, sí, no. latinoamericano. Uno se imagina algo más afrodescendiente, ¿no? Claro. Más no es el caso. No es el caso, es un poquito más, como diríamos, más cosmopolita mi historia. Así que, y ahí, bueno, tiene relación con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo entra el tema masculinidades, ¿no? Porque yo nazco en Alemania y criado en Suecia y una pasada por Mozambique, Costa Rica, Nicaragua. Entonces, yo recién llego a Chile a los 21, 22 años, ¿no? Entonces ahí recién como que me meto en la cultura chilena por el lado de mi madre, ¿no? Y ahí me meto en socializar, ¿no? Y ahí agarro, mis primos siempre se sorprenden, ¿no? Es decir, como nunca, como dejaste de tener acento, ¿no? Así sí, que, no tienes ningún acento, efectivamente. No. Así que es un tema... En general eso dicen que cuando una persona no tiene acento es porque tiene buen oído. Claro. Así que yo creo puede que tengas un buen oído. Sí, lo heredé de mi madre, que también ahí ella salió de Chile, aprendió portugués con mi papá, ¿no? Porque su pareja. Llegaron a Alemania, aprendió alemán, salió a Mozambique y después llegó a Suecia, aprendió el sueco y
el inglés también, así que yo creo que tengo la herencia de eso. Hay un elemento muy importante de lo que acabas de mencionar, Devanir, que es sustancial de la idea de las masculinidades. En general, cuando uno lee sobre masculinidades, los países escandinavos, quizás por su historia, tienen una vinculación respecto a la equidad de género que nos cuesta entender a los latinoamericanos en general y a los chilenos en particular. Nosotros vivimos en una concepción fantasiosa con el mundo sueco, desde la cultura del porno, las fantasías de la azafata sueca, alguna película que se desarrolló ahí en dictadura, bien cortada en algún cine pseudoerótico, y jugamos y conjugamos la masculinidad en función de estas ideas. Sin embargo, cuando uno lee sobre masculinidades, el mundo escandinavo en general es un mundo que está muy avanzado en esto y que evidentemente genera un choque cultural bien fuerte. ¿Cómo fue para ti, ya que llegaste a los 22 años y tienes un crecimiento, justamente el proceso de la adolescencia y de la conformación de la masculinidad en Suecia? En Suecia. Bueno, es un contexto que, claro, me condiciona, en fondo, para entrar al tema masculinidad, porque, claro, cuando llego a Chile y me doy cuenta de la, no sé si profundidad, ¿no? Pero el tipo de socialización que tuve en Suecia en comparación a la chilena, con mis primos, amigos, compañeros de la U, inmediatamente eso resaltó, ¿no? Porque, como te comentaba, que mi experiencia estaba matizada mucho, ¿no? En mi infancia o adolescencia, primera parte de la adolescencia, por lo étnico, ¿no? O sea, yo era un Schwarzkalle, por ejemplo, ¿no? Que era el cabeza negra, ¿no? Sí, claro. Entonces, mi identidad muchas veces estaba atravesado por eso. No había rollo, por decir así, con el tema masculino, ¿no? O las masculinidades, ¿no? Cuando llego a Chile, claro, me doy cuenta de cuán diferente soy, no en lo racial étnico, sino que en lo interno, en lo interno, ¿no? Lo cultural. Y de hecho, lo comento también como así en las clases que hago, y etcétera, que la única pelea que tuve, ¿no? Con un neonazi en Suecia, al finalizar la pelea, ¿no? Y bueno, entre comillas, siempre el punto no es que gané, ¿no? Porque ese es el tema, sino que el neonazi, después cuando está ayudando a su compañero, ¿no? Que yo lo había empujado hacia el puente, etcétera, y ganado la pelea, estaba tosiendo sangre, el tipo, en vez de darme el dedo feo, ¿no? Me levanta y me hace así, ¿no? Como de respeto. Claro, entonces siempre lo que después con la Sonia interpreté eso, ¿no? Pasaron varios años y siempre me quedó así en el trastienda, ¿no? Así, ¿por qué el tipo me hizo esto, no? Porque en fondo había una batalla de por medio, ¿no? Y lo primero que yo pensaba era que él me iba a dar el dedo, ¿no? El dedo del medio, dice. El dedo del medio, claro. Entonces, con la Sonia después logró como darle una vuelta y decir, no, en realidad, claro, la masculinidad es transcultural, ¿no? Entonces, en el fondo me está diciendo, el araucano me ganó, ¿no? Eres el macho, digamos. Soy el macho alfa, ¿no? el alfa, digamos. Claro, porque en fondo lo étnico decía que yo era inferior, pero en esa situación particular demostré en fondo lo contrario. Entonces él me reconoció desde la dimensión transcultural, ¿no? De que sí, yo era capaz de defenderme en términos masculinos, ¿no? Frente a este ataque racial, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que ahí, con esas cosas fui como haciendo clic, ¿no? Y entrando acá, digamos, en Chile, ya estudiando en la universidad, qué implicaba lo masculino, ¿no? Hacia dónde va y qué es, ¿no? Lo masculino o las masculinidades, más correctamente, ¿no? Es bien interesante lo que tú planteas, porque primero la dimensión étnica no es menor. Yo tuve la oportunidad de estar en Copenhague, en Dinamarca, y luego en Malmö, que es al sur de Suecia. Entiendo que es la ciudad más austral, de hecho. Sí, claro. Y la verdad es que la sensación, yo no vivía allá, yo fui a ver familia y estuve un mes y tanto, pero la sensación de ser el otro distinto es muy fuerte. Sí. Yo recuerdo haberme bajado del tren en Copenhague para después tomar el ferry, me imagino que es el que cruzaba por lo menos en ese minuto, y decir, cresta, soy un alien. O sea, literalmente soy un alien. Yo veía a todo el mundo, y me acuerdo que en ese entonces, porque la primera vez que fui fue en los 80 y algo, estaba muy de moda el tema del cabeza negra, y había muchos suecos, muchos movimientos suecos que se teñían el pelo negro en apoyo a los latinos exiliados en ese entonces. Y era muy divertido porque, a pesar de tener el pelo teñido negro, evidentemente eran muy rubios. Entonces era como yo soy el friki, soy un alien acá, aunque incluso puede que tenga el pelo más claro que tú, digamos. Sigo siendo un alien. Y eso era muy, muy violento. Me imagino que eso también conforma lo exótico
a la hora de establecerse en lo masculino en un país como Suecia, que se pierde al llegar a Chile. Claro. Sí, Porque el exotismo también funciona. Yo sí, tuve experiencias funciona. incómodas, de hecho, de alguna vez un grupo de mujeres me empezaron a sacar fotos en ¿Ya? un mall, en Malmö. Y fue muy raro. Y yo en un minuto me acerco y les digo, ¿por qué me estás sacando fotos? Porque eres raro, porque eres distinto. Claro. Y era como... O sea, sí, yo creo que mirando desde el punto de vista europeo, ¿no? Especialmente los 80 o los 70 incluso, esa idea del exotismo. Yo me acuerdo cuando llego, digamos, a mi curso en primero básico, ¿no? Entonces, bienvenido, aquí está Devanir, ¿no? Y todo el curso gira y me mira, ¿no? Y uno se siente como observado. Sí, claro. O sea, literal y Por eso te digo, eres el metafóricamente. otro, eres el raro. Claro. El raro bueno, el raro malo, da lo mismo, Sí, pero eres el raro, el el otro. justamente. Y claro, siempre fui como como la espinilla que te sale acá en la frente, ¿no? En la foto de curso, ¿no? Todo rubiecito, menos de Vanir, ¿no? Que estaba ahí en el medio de la foto, ¿no? Entonces creo que, claro, obviamente eso configura, ¿no? Mucho el posicionamiento que tienen los hombres latinos en Europa, ¿no? Sea de primera o segunda generación. Y eso contrasta mucho con la identidad masculina con las que viene, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, hay un conflicto, ¿no? Es decir, soy un varón latino en un país rubio, ¿no? Y eso ya te marca una cierta inferioridad, ¿no? O sea, Es que eso es muy interesante, porque la fantasía chilena es que el latino en Suecia o en países escandinavos no solamente llama la atención, sino que es vanagloriado, o sea, hace una especie de culto al Claro. falo, digamos, latino, al amante latino. claro. Y la verdad es que, si bien efectivamente la cosa exótica funciona, no es verdad. Tampoco, no es tan verdad. Mm. Yo diría que en países latinos, acá en Chile, por ejemplo, llama mucho más la atención una persona rubia. Tiene Sí, miles po. de características de lo que uno podría haber llamado la atención allá. Te pueden ocurrir cosas concretas, Mm. qué sé yo, lo que te acabo de contar, Sí. anécdotas o lo que te pasa a ti. Sí. Pero esa idea de como soy latino y todas me van a querer, me van a amar y van a renderme un Claro. culto, Es súper la relativo. verdad es que es súper relativo. Sí, no, sí. no es, y de hecho hay harto racismo, hay harto... Sí, Entonces sí. también la masculinidad se va leyendo Desde- desde lo latino hacia lo escandinavo Claro. o hacia lo europeo de una manera muy ficticia. Sí, yo incluso me acuerdo de una relación de amistad, ¿no? Que tenía con compañeros de básica, ¿no? Ellos mismos eran inmigrantes de Finlandia, ¿no? Ya. Reine se llamaba él. Entonces, y él me comentaba de repente que iba a hacer unas redadas, ¿no? En su pueblo natal, que era Grums, donde yo vivía, Ya. era Karlstad, ¿cierto? Y una ciudad súper cerca. Finlandia. Porque No, tú no, vivías cerca de Noruega. No, claro, yo vivía en Värmland Ya. y Karlstad es la capital. Ya. Ya, entonces, pero es una ciudad grande, entre comillas, la cuarta o Aquí la quinta. gente entiende, estamos hablando de la mitad de Suecia, por si acaso. No sé si podemos usar un mapa por Claro, ahí, pero bueno. por si acaso. Pero él vivía en una ciudad más rural, que se Ya, llama perfecto. Grums. Perfecto, ya. Es como una ciudad medio industrial. Y él me comentaba que iba a hacer redada, ¿no? Con unos amigos, ¿no? A pegar a unos turcos, por decir, como él decía, ¿no? Claro, el tema de los Entonces turcos yo era decía, bien. oye, pero tú y yo qué somos entonces? Somos amigos. Yo no soy turco, ¿no? Pero soy cabeza negra, po. Claro. Pertenezco hasta el grupo al otro, y ¿no? dentro de una fantasía podría uno pasar por turco, digamos. Claramente. Entonces, no, es que tú eres mi amigo. Entonces había toda una discusión, ¿no? Con un sueco, con un nórdico, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién es el otro, no? Al final, ¿no? Porque la amistad en este caso me salvaba, ¿no? Entre comillas, según su perspectiva, ¿no? Claro. Pero si no tenía esta amistad, era, entre comillas, era Era un el enemigo. otro peligroso. El otro digamos. peligroso, ¿no? O el otro raro, el otro que da miedo. Claro, otro... el que te quitaba la pega, ¿no? Claro, el típico claro. discurso. Que es ¿no? un poco lo que pasa también Lo que pasa hoy incluso día, acá en En Chile. Chile. Con... Entonces, Con claramente, ese posicionamiento el cruce, ¿no? Lo racial y género, era evidente, ¿no? En Suecia, ¿no? Entonces, y esa preocupación acá, hay un reajuste, ¿no? Incluso hace muy poco, hace más tiempo reciente, uno se vuelve a como re-racializar, ¿no? Se preguntar, bueno, mi morenitud, ¿no? En este contexto, como varón, como tú dices, hay, digamos, no sé, europeos acá también, ¿no? Entonces uno se vuelve a pensar en términos raciales, ¿no? Y no soy como el europeo en América Latina. No, eres el latino en América Latina, a pesar de que eres el europeo, no, Claro. naciste en Alemania, Claro. estudiaste en Suecia, Justamente. pero finalmente la racialización es más fuerte a la hora de verte. Claro. Ahora, eso, porque estamos hablando de masculinidad, Sí. eso me imagino que establece una dimensión bien particular a la hora de, ya me voy a trasladar a Chile, Ujú. de estar acá. Y Justamente. probablemente,
tú llegas a los 22 años a Chile 21, 22, sí. y te enfrentas a una dimensión de lo masculino bien particular. ¿En qué año llegas más o menos? 97, 97. sí, 97, 98, Yo sí. ya era padre ya. Entonces, de alguna u otra manera, esa dimensión de lo masculino Ujú. se establece me imagino que en una especie de choque cultural también, bien fuerte. Sí, sí, Los medios de comunicación son tremendamente machistas hasta el día de hoy, sí. con discursos tremendamente machistas, eh, con dimensiones de género muy marcadas, Sí, casi tradicionalista. caricaturescas en algunos aspectos. Claro. ¿Cómo lo vais viviendo? Ya nos vamos a meter en cuando Sí. te metías a estudiar masculinidades, pero Claro. ¿cómo vas viendo eso? O sea, en ese tiempo, como tú dices, 97, 98, ya en sí mismo el tema de género, cuando me metí en eso, era raro, ¿no? Entonces, claro, yo viendo la televisión, viendo cuán distinto era esa dimensión de género que yo había vivido en Suecia, ¿no? Con lo que era la televisión. Viéndolo acá era como extraño, ¿no? O sea, Me imagino, debe haber sido todos los muy programas raro. infantiles o programas, no sé, de farándula o noticias, ¿no? Todo estaba marcado por esta dimensión que tú decís, ¿no? De lo masculino o misógino incluso muchas veces, Sí, ¿no? mucho. En los programas, ¿no? Entonces yo creo que esa dimensión más mediática, yo creo que no la vi inmediatamente, ¿no? Yo creo que fue más la dimensión de lo personal, para retomar el título de la Sí, canción, ¿no? perfecto. En lo familiar, ¿no? En lo familiar, con el grupo de pares de la universidad, ¿no? Ahí yo creo que empecé a dimensionar, ¿no? Obviamente lo mediático después con la más lectura y no más entendimiento empezó a verlo, pero yo creo que en lo familiar o en el grupo de pares, cuando uno estaba en el centro, en el desenvolvimiento de la vida y pareja incluyendo, ¿no? Me fui percatando, ¿no? De esta división, ¿no? De cómo hacer las cosas, ¿no? Que en Suecia había un formato y acá en Chile había otro formato, ¿no? Y eso empieza a chocarnos, o sea, como Me que imagino. en el día a día, ¿no? Dichos de mis primos, después las parejas, después, no sé, el grupo de padres de la universidad, y todo como que, bueno, pero muchas veces desde el simple por qué, ¿no? No había una conceptualización detrás, sino que, pero ¿por qué tengo que hacerlo de esta manera, no? O ¿por qué me están exigiendo esto, no? Ciertamente es una vivencia muy distinta a la vivencia de las mujeres en estos contextos o en el contexto de la época, ¿no? Porque mal que mal seguimos siendo varones, ¿no? Entonces, claro, ese lugar me dio una experiencia distinta, pero no tan distinta como las mujeres que vivían en esa época, ¿no? O sea, era un posicionamiento distinto, creo yo, ¿no? Que además exigía probablemente un comportamiento particular, porque la masculinidad no solamente se genera o se establece en la socialización de los hombres entre Claro. hombres, sino que también se establece es una una- dimensión con las mujeres. Con las mujeres. Las mujeres exigen una cierta forma de ser masculino, Claro. que si tú no cumples, para ellas también se te establece Se- una dimensión. Claro. Como, ¿qué pasa con este tipo, digamos? Claro, ¿no? Es bien complejo. Es bien en ese complejo, sentido. sí. Yo me acuerdo una pareja en particular, ¿no? Me exigía me acuerdo caminando en la calle, ¿no? De que yo tenía que protegerla en todo momento. Entonces yo me tenía que posicionar a la izquierda, donde estaban los Claro, autos, ¿no? Claro, Y caminar con la mano al frente, no tomarla por atrás. Entonces había toda una cuestión de ordenamiento corporal que ella me exigía en el día a día, ¿no? Del cómo yo me tenía que comportar, ¿no? Entonces yo llegaba y la saludaba y la tomaba la mano por atrás, no por delante. Ella ya, como que me tomaba la mano y me la ponía por delante, ¿no? O si yo caminaba hacia el edificio y no hacia la calle, ella inmediatamente me cambiaba y como era un poco de mi porte, entonces era un poco difícil contrarrestar, ¿no? Pero ella me ponía como, protégeme de los autos, ¿no? O del peligro, ¿no? Y en Suecia era como súper raro, ¿no? Porque en invierno podían caerte las cuestiones del techo, ¿no? Claro, la nieve. La nieve o el hielo, ¿no? Y Claro, te mata, es ¿no? que, obvio, muy Entonces el peligroso. peligro es como culturalmente relativo, ¿no? Entonces para mí, pero ¿por qué tengo que caminar acá y no allá, ¿no? Y como te digo, claro, y eso fue reestructurando el cuerpo, ¿no? Y la percepción del entorno, de la vía, en relación a esos parámetros y no los parámetros que yo tenía desde Y Suecia. hay una dimensión bien interesante de lo que estás planteando, y que tiene que ver con alguien que tú has mencionado varias veces, Devanir, a ver, ha trabajado y es discípulo, fue discípulo, llega a las masculinidades por la antropóloga Sonia Montesinos, que probablemente, si no la conocen,
se hizo muy conocida en nuestro país en el área académica, pero también en el área pública, por un libro que se llama Guachos y... Guachos, ¿no? Sí, son guachos. Guachos, Sí, es sí. básicamente Sí, eso, sí. ¿no? Donde habla de lo que significan las maternidades también en nuestro país. ¿Y por qué los destaco? Porque de alguna forma hay un elemento que puede chocar mucho para una persona que tiene otra dimensión cultural, Ujú. y es esa pareja mamá. Claro. Esa pareja que maternaliza la relación Ujú. y que establece una dimensión muy particular donde efectivamente los hombres tenemos una vinculación con las mamás, Ujú. mamás parejas, mamás, Ujú. muy rara, Claro. y Ujú. nos infantiliza constantemente, Claro. que es algo que llama mucho la atención porque efectivamente las mujeres en Chile, en la dimensión con los hombres, maternalizan las relaciones y establecen una dimensión así. Tengo que Claro. hacer una breve pausa, quédate con esa idea porque Súper. a la vuelta quiero que justamente nos comentes un poco de eso. Vamos a seguir hablando de masculinidades, por supuesto acá en lo personal político, no se vayan, ¿eh? Sigan en la compañía de TVX. Muy bien, ya estamos de vuelta y quedamos con una idea pendiente ahí que tiene que ver con algo muy propio de la cultura chilena y que tiene que ver con las maternidades. Las maternidades y la masculinidad de alguna manera en Chile van un poquito de la mano, a raíz también de esto que plantea Sonia Montesino con la idea de los guachos. Estos padres ausentes, estos padres que no existen, estos padres que abandonan, que además podemos verlo hasta el día de hoy. Tanto que tenemos que tener leyes, papito corazón. Estos padres que finalmente son siempre niños y están en una dimensión rara, ¿no? De poco compromiso finalmente con la afectividad, con la paternidad y con ese también rol masculino que no se desarrolla mucho en nuestro país, digamos, Sí. que mantiene una Sí, cosa bien particular. Sí, mantiene unos rasgos como bien, como uno diría, tradicionales, ¿no? ¿Son tradicionales? O patriarcales, ¿no? Ya, Porque es patriarcal, digamos, este padre que no es padre o que solamente provee. Bueno, hay una lectura del psicoanálisis que hay respecto al por qué los varones son de cierta manera en función de lo femenino, ¿no? Pero la idea de los guachos, ¿no? Hay una trilogía ahí, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros los varones, entre comillas, socialmente, ¿no? Crecemos como guachos, ¿no? Como sin padre, ¿no? Sin una figura paterna, ¿no? En estricto rigor, ¿no? Por un sistema económico capitalista que dice que el padre tiene que salir a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, nacemos en un contexto guacho y por tanto, en la práctica, el vínculo con lo femenino, ¿no? Hay una unión mucho más fuerte, ¿no? Pero se nos enseña desde ese lugar, Desde lo femenino, a también a ser muy masculino, ¿no? O sea, por ejemplo, ser lacho. ¿Ya? un clásico. Un clásico, ¿no? O sea, de hecho, es sorprendente hasta el día de hoy cómo, a mí me da mucha risa, cómo te da una mayor masculinidad tener muchas mujeres como Claro, jineta, justamente, claro. pero no necesariamente significa que seas un buen amante. Tal Por cual, ejemplo, tal cual, o sea, te podías acostar con 100 mujeres, claro. pero capaz que seas como las pelotas como pareja. Claro. Como Entonces- pareja sexual, quiero decir. Claro. Entonces ahí tenemos guachos, lachos, tratando de ser machos. Claro. Entonces ahí tenemos como Es la trilogía. la trilogía, ¿no? Claro. Entonces, claro, estamos tratando de hacer algo en un contexto, en realidad, por un lado, no podemos alcanzar el mandato que nos dice el patriarcado, ¿no? Tenemos que ser autónomos, proveedores, etcétera, etcétera. Pero tampoco dejamos de ser el hijo, ¿no? Este hijo guacho, ¿no? En el contexto familiar donde el padre o el progenitor, ¿no? Abandonó, ¿no? Claro. Entonces, crecemos en un contexto, yo creo que latinoamericano, ¿no? En particular, o chileno, en donde hay un desgarro, ¿no? En el sentido de que no sabemos quién es nuestro padre, no tenemos una figura, nos queremos desprender de lo materno, pero no sabemos cómo ser masculinos, ¿no? O por lo menos masculinos en la totalidad, digamos. Claro, O masculinos adultos. Adultos, simplemente, fondo yo claro. creo que es Sí, eso. sí, sí, O sea, siempre mantenemos una cosa infantil claro. Y vinculada. hay un vínculo que yo hago en relación a los suecos, ¿no? Que tiene que ver con cómo se percibe, como esta idea que tú dijiste antes, ¿no? De la Suecia como lo igualitario, ¿no? Ujú. Que en realidad está muy atravesado, creo yo, con lo religioso, en el sentido que la mirada protestante de la vida es una cuestión que habla mucho sobre la autonomía, la austeridad, ¿no? Mm. Entonces, claro, uno ve la autonomía del adulto, ¿no? La austeridad del adulto en función de esta autonomía funcional, ¿no? El adulto, o el sueco, ¿no? Tiene que crecer para ser funcional
en la sociedad, ¿no? Eso Y es muy tiene que ser interesante. autónomo. Entonces tú, por ejemplo, cuando eres niño, tú sabes que en el colegio vas a aprender ciencias del hogar, entonces tú sabes cuánto sacar el presupuesto por una comida que vas a hacer con los amigos, Porque eres autónomo. porque era autónomo, ¿no? Entonces sacar presupuesto, comida, por ejemplo, me acuerdo los talleres de madera, ¿no? Entonces uno decía, ya, voy a hacer un banquito. Entonces, inmediatamente te mandaban a hacer el cojín para el banquito, a coser. Claro. Entonces, y le daba lo mismo, ¿no? Si eso es para las mujeres o... Claro, no había un sesgo de género. No había un digamos. sesgo de género explícito, entonces acá en Chile sí se marcaba ese sesgo Claro, el que hace el banquito y las mujeres punto, hacen el y chao, cojín. y chao. Punto. Y no se, y no se se separa, discute. ¿no? Unisex, ¿no? Pero allá se hacían ambas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que, claro, todos teníamos que practicar. Un amigo, me acuerdo, se cosió el dedo, ¿no? Entonces, también éramos torpes, pero finalmente aprendíamos. Aprendieran ¿no? a coser o aprendieran Claro, a tejer o lo que sea. Aprendíamos. Si vas a lavar ropa, entonces hay un sector donde se lava ropa y hay una lista y uno se inscribe por departamento y cumple con el horario y deja todo limpio, ¿no? Para el siguiente. Hay un elemento bien interesante porque el protestantismo además no iconiza a ciertas figuras No. religiosas. Claro, justamente. Se establece en una dimensión abstracta. Ajá. A diferencia del catolicismo, donde se iconiza, por ejemplo, a la Virgen María. Sí. De hecho, muchos feriados. Chile es muy mariano, la Virgen del Carmen es muy Justamente. importante. Y un planteamiento de la zona también, ¿no? O sea, Claro, el marianismo, ¿no? Claro, es una cosa muy fundamental, Ujú. pero es divertido porque además lo virginal, como algo importante en la mujer, que además Ujú. también potencia la masculinidad, yo fui el primero, también establece otras dimensiones que son bien potentes. Ojo, A ahí, ver, ahí diría a ver, ojo. dale. Porque me acuerdo, como mi expareja, o sea, mi pareja actual, la esposa, la mamá de mi hijo, ¿no? La entrevistaron una vez y me acuerdo con la adolescente que nosotros también hablábamos en las distintas investigaciones. ¿Ella también es antropóloga? No, es psicóloga. Ah, ya, ok. Y como bromeo, psicóloga de la UDP, entonces Ya. como ahí están todas ahí presentes. Son muy buena escuela, parece, así que Sí, muy buena. muy buena. Y ella le entrevistaron sobre esto, el tema de la sexualidad femenina, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, el tema de lo mariano, ¿no? El tema de la virginidad, como tú dices, se valora mucho en la cultura latinoamericana, ¿no? Mucho. Mucho. Pero nos damos cuenta que en los relatos de las mujeres, a propósito del feminismo, ¿no? Etcétera, las mujeres también, no solamente en el feminismo, ¿no? Sino como identidad femenina, las cabras jóvenes tenían sexo anal. Claro. ¿Ya? Y mucho más frecuentemente que la generan sus madres, ¿no? O sus abuelas, ¿no? Como una forma de mantener la virginidad. Mantener la virginidad, pero tener una sexualidad que en activa, el fondo ¿no? que en el fondo es una cosa muy concreta porque es mantener Claro. el himen, porque en el fondo eso Si es es lo que- que si es que existe. si además es que existe, claro, Claro. es una situación muy ridícula toda, Pero- pero que se establece en esta dimensión Sí. bien potente donde además y desde la perspectiva psicológica Ajá. lo sexual anal sería mucho más perverso, o sea, Claro, claro. Pero hay una dimensión bien rara de Sí. distorsión, ¿no? Porque la respuesta cultural cuando te dicen no, Pero igual sí. Pero igual sí, entonces claro, en la nueva generación se genera esta respuesta, ¿no? Ok, no voy a tener sexo vaginal, voy a tener sexo anal. Entonces hay un nuevo diálogo, ¿no? En las generaciones que están apareciendo, que aparecieron, ¿no? En este intento de represión, ¿no? De lo sexual, ¿no? Es decir, usted tiene que tener relaciones sexuales después de los 18. Vamos a poner un caso, ¿no? Claro. Eh, O casarse. o casarse, Todavía etcétera, hay, etcétera. todavía hay Hay grupos que tienen esa claro, dimensión. Digamos. Claro, entonces, pero hay un límite, ¿no? Culturalmente se establece un límite. Antes no, después sí. Claro. Entonces ahí va el paseo, ¿no? Cultural, ¿no? Ok, no voy a tener sexo vaginal, pero sí voy a tener una sexualidad activa, que puede ser cualquier otra cosa, menos sexo vaginal. Menos vaginal. Entonces yo creo que eso es interesante como culturalmente, ¿no? Dialoga lo masculino y femenino, ¿no? En este caso. Ahora es interesante también porque existe desde la perspectiva cinematográfica la mirada de la mujer rebelde. De hecho, Roman Gubern, antropólogo muy focalizado, muy dedicado al cine, tiene un texto muy bonito sobre la mujer rebelde donde habla de vampiras, brujas y vacantes. Y habla justamente y es muy divertido porque el cine traduce a la bruja y a la vampira, todavía no han tomado las vacantes, él lo toma como otra distinción, como otra dimensión, pero en general la bruja y la vampira, cuando no es la bruja de Disney, Sí. tiende a ser son mujeres muy erotizantes, ¿Ya? o sea, muy atractivas, Ajá. pero que dan mucho miedo porque son Autónoma. autónomas, Claro. masculinas, en un cliché, digamos, Sí, de lo sí, que sí. nosotros entendemos, muy sexuadas, negadoras de la maternidad
Y es loco porque finalmente esa es la mujer rebelde. Y en general, Sí. no sé si todavía existirá ese concepto, pero yo recuerdo que en algún minuto a mí me llamaba mucho la atención de joven, que yo tenía compañeros que hablaban de la mujer para acostarse Sí. o divertirse y la mujer para casarse. Y se establecía esa dimensión. Entonces, cuando una mujer era muy sexual, muy erótica, muy dionisiaca, no, No esa, era, no era para madre. no era para madre. Sí. Eh, y además era incluso para ser maltratada. Fíjate que me acordé de una película, Jekyll y Hyde, donde Hyde se enamora de como una especie de vedette, digamos, en la película. Sí, sí, sí. Y él mantiene, y en cambio Jekyll tiene a esta niña virginal y adorable, y termina Claro. matando, de hecho, Lea la película es súper antigua, así que no estoy haciendo ningún spoiler por si acaso. ¿Ah? Y además el cuento es como el siglo XIX, así que tampoco estoy haciendo ningún spoiler. Tienen como 100 años de Claro. no haberlo leído. Pero es sorprendente porque, léalo, pues, señor director. Es sorprendente porque efectivamente termina matando a la prostituta porque la maltrata en su calidad de ser sexual, Claro. mientras protege a la virginal. Hay ahí una dimensión también de lo masculino que es bien particular y que es potente. No sé, insisto, si es que existe hasta el día de hoy. O sea, yo creo que ahí hay Pero el cine lo marca. Sí, el cine lo marca y evidentemente el cine uno lo puede tomar como un reflejo de lo cultural o de la Ah, realidad muy social. fuertemente, claro. Entonces yo creo que, claro, efectivamente ahí hay un miedo, ¿no? De entender a la contraparte, ¿no? Incluso en las parejas homosexuales, ¿no? Es decir, el otro, la otra, es igual a mí, ¿no? Porque en fondo el miedo hacia la bruja o hacia a esta mujer muy sexual, ¿no? Es porque yo soy sexual, ¿no? Claro, porque claro. yo soy activo sexualmente, ¿no? En términos Claro, y masculinos, una ¿no? mujer activa. Yo penetro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y aparece este otro sujeto, ¿no? Que es claramente distinto, pero es que igualmente fagocitante, ¿no? En lo sexual. Claro. Entonces creo que ahí hay un espacio, una cierto dimensión, temor, un susto, digamos, un temor, claro. que no lo hemos trabajado los varones como colectivo social, ¿no? Como grupo social. Sí, claro. ¿Qué implica eso, no? Porque siguen, o sea, si uno ve las entrevistas de varones, tanto en investigaciones que he hecho yo o mis otros colegas, ¿no? Francisco Aguayo, el mismo Pepe, etcétera, etcétera, hay un miedo, ¿no? Sutil, ¿no? De lo femenino oscuro, ¿no? Del femenino que ataca, ¿no? Incluso ahí, en parte de la historia, ¿no? De que hay cierto registro, ¿no? De la vagina dentada, ¿no? Sí, claro. Bueno, los psicólogos hablan de la vagina dentada. Claro, entonces- Y de hecho es divertido porque hay registro incluso en el arte, en el cine, ahí se juega un poco con esa Justamente, fantasía, ¿no? Entonces, claro, ahí Que hay, es hay la una- mujer castrante. en la definitiva. castrante, ¿no? Entonces, Pero es divertido porque las madres son muy castrantes en general. claro, ahí hay un Y sin tema embargo, tendemos a buscar madres. a buscar madre o a glorificarlas, ¿no? Claro. Y eso lo vemos incluso como en el ámbito del delito, por ejemplo, o el ámbito de la política, ¿no? O sea, cómo el marianismo aparece, ¿no? A mi madre no, ¿no? Claro. Entonces esto No incluso te metas con mi madre. claro, hay incluso unos memes, ¿no? Claro. El anarquista, No ¿no? Es decir, acepto que saques a mi madre, que como que no, ahí y la está- cosa y está- es... y dice un meme, ¿no? Con el anarquista o la figura del anarquista, ¿no? Abajo todo tipo de autoridad menos mi madre, ¿no? Claro, Entonces, claro, lo materno está siempre en este diálogo con lo masculino. Y lo interesante hoy día, a propósito de lo que tú comentas al principio, ¿no? Es decir, aparece esta ola, ¿no? Del feminismo, a la ola de lo femenino, y hasta hace la interpelación, ¿no? ¿Quiénes son ustedes, no? ¿Cómo son ustedes los varones, no? Entonces creo que ahí también hay un gran diálogo que comienza hoy día a darse, ¿no? De que justamente antes de responder, los varones tenemos que como que... Y es complejo, ¿no? Porque al final la interpelación es actuar, no es pensar. Pero como no lo hemos pensado, esa interpelación nos convoca a pensarnos. Porque ¿No pensamos realmente? es que esa es la cuestión. Porque hoy día el ámbito académico lo piensa. Sí, no, si hoy día lo pensamos. Pero el cotidiano, yo por ejemplo sigo viendo televisión y sigue la misma estructura hipermisógena, machista. Claro, Los chistes siguen siendo hipermisógenos y machistas, Claro. y la talla de doble sentido. Los temores siguen siendo los mismos. Las dimensiones de pareja son generalmente muy las mismas. Hay un conservadurismo brutal. Además, Y además hay un temor a sentir que cualquier cosa te hace perder lo masculino. sí, pues ahí Como una está. especie de gran Claro, pues. estandarte, digamos. Claro. Así como, Y no vayan a pensar qué. claro, justamente la interpelación
de lo personal, ¿no? En el plano político, en el plano público, ¿no? El miedo de ser ridiculizado, ¿no? O sea, que tú eres poco hombre, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema, ¿no? Es decir, cómo planteamos esta discusión en público, ¿no? Sin este miedo, ¿no? Desde lo varonil, masculino, sujeto masculino, ¿no? ¿Cómo hablamos de lo masculino desde los varones o con las mujeres o con lo ¿Y cómo femenino? hablamos de lo masculino? Yo creo que hoy día está muy situado en lo individual, ¿no? O sea, individual o grupal, ¿no? En este histórico, ¿no? Pero no hay un diálogo social, no hay un diálogo social respecto a lo masculino, ¿no? Excepto esta interpelación, ¿no? Entonces, claro, uno está en lo académico, entre comillas, si puede decir, uno denuncia estas dinámicas, ¿no? En espacios universitarios o en los espacios de la familia o en los espacios laborales, ¿no? Pero no hay una interpelación o no hay un diálogo en lo personal social con otros varones, ¿no? Yo me acuerdo, claro, cuando uno estaba con mi hija en el parque, ¿no? Muchas mujeres se acercaban a conversar, ¿no? Y uno de repente buscaba un varón, pero no habían, po. No Estoy hablando de 2005, 2008, ¿no? Son cosas En esa época particulares, digamos. particulares, ¿no? Entonces, como tú dices, con este conservadurismo, ¿no? Lo personal es entre cuatro paredes, no es público, ¿no? No, y además también hay una dimensión, a propósito nuevamente de lo masculino, Ujú. tomar a la guagua como una forma de ser lacho. Claro, Que eso también es obvio, otro. también. Me miran porque ando con una guagua. Soy un Puedo varón, ser lacho, soy un varón más distinto. atractivo, soy distinto, Claro. juego con eso. Justamente. Entonces yo creo que también hay varias dimensiones de lo que va apareciendo también en el tiempo. Esta cuestión me acuerdo del Uber sexual o el metro sexual. Claro. Empezó a ampliarse la idea de lo masculino, ¿no? En el sentido de que ya no era simplemente el varón distinto en los medios, por ejemplo, sino que era el varón que se ponía maquillaje, pero que no se le ponía en duda su heterosexualidad. Entonces teníamos el metrosexual, ¿no? O el ubersexual, ¿no? Y hoy día, claro, hablamos de la nueva masculinidad, pero ¿qué realmente implica eso, no? Cuando en realidad es un proceso, ¿no? Hacia el ser un nuevo varón, ¿no? Que implica relaciones, rompimientos, conflictos. Y eso tenemos que poner en tabla, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Eso es bien interesante, Dani, porque de alguna forma la idea de la nueva masculinidad desde lo académico no necesariamente se condice con la idea de la masculinidad establecida O las masculinidades. o las masculinidades establecidas en las agendas, por así decirlo, ¿no? No, y en la gente y en la práctica Y en la cotidiana. práctica cotidiana. Justamente. Porque claro, yo puedo pensar las masculinidades, Ujú. pero si yo pienso, por ejemplo, en las mayorías hegemónicas, entendiendo que no necesariamente son las mayorías numéricas, ¿no? Ujú, sí, sí. Pero esas mayorías hegemónicas, que son las que finalmente establecen el discurso, Ujú. siguen perpetuando la masculinidad tradicional con los rasgos de estas mujeres maternales, virginales, etcétera, versus la mala, Claro. con la cual yo pincho, salgo, no sé, hueveo un fin de semana en la fiesta, pero mi polola es la que está, ese también era un clásico, voy a dejar a mi polola y después salgo a carretear con mis amigos. Ese era un clásico que no sé si todavía existe, Sí. pero era un clásico, o sea, Claro. a mi polola yo la dejo a las 12:30, 1 de la mañana, Claro. la dejo en su casa, acostadita. Sí, Pero después yo salgo a joder con mis amigos a otro lado y ahí están las malas. claro. Las cochinas Las que dicen, cochinas. las cochinas, ¿cachai? Sí, pues, sí. Entonces, eso es muy sorprendente. Sí, yo creo que el tema de lo que tú decís, dos cosas, ¿no? Lo hegemónico, hay hegemonías de distinto orden, ¿no? Conservadurismo, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, la posibilidad de instalar, ¿no? Hoy día, cuando hablamos de la nueva masculinidad, entre comillas, desde lo académico, es súper complejo, ¿no? Porque también es una suerte de venta, ¿no? Como un envase, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Claro. Ahí está la nueva masculinidad envasada, Esta ¿no? es. Esta es, ¿no? Es súper complicado definir una nueva masculinidad en el sentido de que lo cultural es un proceso, ¿no? Entonces Claro. tenemos generaciones que viven distintos tipos de masculinidades en función de la orientación, en lo étnico, en rural, urbano, etcétera, etcétera. ¿No? Son procesos Claro. que coexisten y se entraman, ¿no? Y efectivamente hoy día la generación que está adolescente o recién entrando en la universidad vive un proceso, no sé si sustancialmente distinto, pero es claramente distinguible a lo que nosotros vivimos o la generación incluso del actual presidente Boris, ¿no? Vivió, ¿no? Claro. Entonces, porque hay tramos, digamos, generacionales que van cambiando una cosa por otra, ¿no? O sea, de hecho, esto que se viralizó donde
el presidente dice haber tenido una relación homosexual o un devaneo, digamos, Claro, generó una bataola, ¿no? una bataola sorprendente, así Claro. de verdad. Y además establece eso como un cuestionamiento de su capacidad de liderazgo. Claro. Es bien sorprendente también, Y- o sea, finalmente la claro. sexualidad o la orientación sexual tiene directa relación con la Con- capacidad de liderazgo. y Y es que muy efe- sorprendente también porque eso implica que las mujeres, para acceder a grupos de poder, tienen que establecer liderazgo masculino. Claro, ahí hay un tema, efectivamente, como tú dices, ¿no? ¿Qué se entiende por liderazgo y si ese liderazgo es masculino o como Bachelet planteó en su momento que lo femenino puede liderar, ¿no? Que ese era el cuestionamiento cuando ella Claro, asumió, ¿no? Sí, claro. Es capaz, porque primera mujer, ¿no? En la historia que asume como la presidencia, ¿es capaz de liderar o no? Esa fue la pregunta, ¿no? Y hoy día, claro, cuando Boris asume, él también hace una apuesta, ¿no? Para pensar cómo liderar desde una persona que tiene un TOC, ¿no? ¿Se acuerdan del giro? Sí, claro, tienes Entonces, toda la claro, razón. plantea un masculino, entre comillas, que se podía entender como débil, ¿no? Que no tiene esta capacidad de liderazgo como estos otros presidentes, Claro. ¿no? Las fotos que están ahí, ¿no? En la pared, ¿no? Que Claro, muestran la claro. historia. El dedo de Lagos. Claro, el dedo de la Lagos, cosa, como, etcétera, etcétera. como- Como el estadista, ¿no? Claro, Finalmente, claro, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en un presidente, uno piensa en una figura masculina, ¿no? Y él pone como en duda eso, ¿no? Entonces uno queda así como en la era de las dudas, ¿no? La incertidumbre, más encima él pone la incertidumbre sobre su propio liderazgo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un tema, ¿no? De cómo percibimos lo masculino en lo político, ¿no? Ahí hay una cosa bien interesante. Tenemos que hacer otra pausa, pero volvemos inmediatamente. Ujú. No se vayan, seguimos por supuesto con lo personal político, hablando de masculinidades acá, siempre por las pantallas de Telex. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en nuestro tercer y último bloque de lo personal político. Seguimos hablando de masculinidad. Y quiero de verdad llevarte a un ámbito que me parece muy interesante, que tú lo mencionaste muy por encima, pero yo sé que tú has trabajado en eso, que tiene que ver con las masculinidades rurales versus las más urbanas, donde se establecen ciertas dimensiones que son importantes. Ujú. Una de las cosas que también llama la atención cuando uno habla de la masculinidad y que da mucho susto, Ujú. es esa dimensión homoerótica Claro. que podríamos tener los machos, Sí. o que tenemos los machos, pero que ante la sola idea de lo homoerótico nos aterramos. Claro. ¿Qué pasa ahí? Mira, cuando estábamos, el primer proyecto que participé, ¿no? Con el Pepe, con el Enrique, con el Arturo, era sobre la sexualidad adolescente, ¿no? Ya, Paraguas general. sexual adolescente, hombres, Sexualidad mujeres. Pensemos en la época que estaba el tema de las jocas, ¿no? Que estaba Ya, la perfecto. discusión que después derivó en estos 7 planes, ¿no? De la política pública para que los colegios abordaran, etcétera. Antes de eso estaba esta discusión, ¿no? ¿Cómo tomamos el tema de la sexualidad en los jóvenes, ¿no? Entonces, este proyecto de fondo, es decir, que lo armó José Bolavarría, el otro gran mentor que tuve, ¿no? Junto con la Teresa Valdés, en Flaxo, hicimos como uno tiene que hacer en temas técnicos, ¿no? De las investigaciones, ciertas comparaciones, ¿no? Entonces dividíamos la población por edad, por etcétera, y rural-urbano, ¿no? Y una de las cosas que nos llamó la atención, que está reflejado en el informe, etcétera, era el tema de la diferencia entre rural y urbano, ¿no? En el discurso, o las prácticas relatadas en el discurso, ¿no? Y uno que nos llamaba la atención en lo rural, fuimos a Chillán, en el sur, ¿no? A trabajar, y acá en Santiago, era que los chiquillos, ¿no? Que estaban divididos en 3 tramos etarios, mencionaban la idea de la masturbación en grupo, ¿no? Ya. En la clásica cuando uno competía con un compañero, ¿no? ¿Quién me da más lejos, no? Claro, pero esto, aquí no era mear, sino no, que era masturbarse. Masturbarse, Y ¿no? me imagino que la eyaculación también. Claro, y era había la todo- capacidad. la capacidad, el que lo tira más lejos, etcétera, que está todo matizado por la industria pornográfica, ¿no? Entonces, que en fondo Bueno, que ahí hay mucha cultura de la violación, po. claro, justamente. Entonces, claro, el amigo consigue el VHS, ¿no? Del papá, del tío, del no sé quién. Lo ponían en la televisión y era Y- como el rito, ¿no? Homoerótico, que no se contaba, ¿no? Se hacía, pero no se contaba, ¿no? ¿Y era un rito iniciático o era Yo creo un que sí, rito- porque en el fondo había un rito en donde los que se habían iniciado sexualmente con los más adultos, ¿no? Tenían que probarse, ¿no? Tenían que medirse, ¿no? Literalmente, ¿no? Y estas ritualidades, ¿no? En lo rural se daba mucho más, o al menos en el relato se daba mucho más que en lo urbano, ¿no? Perfecto. Puede haber una cierta matiz porque, claro, nosotros en lo urbano
protegemos un poquito más lo íntimo, ¿no? Exactamente, eso La te iba a intimidad. decir. No, Sí, no sabemos si es que existe o no, sí, pero probablemente también somos más intimistas a la hora de claro. poder establecer ciertas ritualidades. Ahora me llama la atención porque como hombre yo nunca viví esa ritualidad, bueno, pero yo Claro. también fui criado en la urbe Claro. y en otros años, en otros Justamente. espacios, Claro. pero sí lo he escuchado mucho. Sí, sí, sí. Eh, Ahora, claro, uno puede tener la idea que es un cierto mito, ¿no? Por decir así, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Lo homoerótico siempre ha sido un tema, ¿no? En lo masculino, ¿no? En distintas dimensiones, ¿no? O sea, dar el atismo de que uno en algún momento tuvo interés sexual o soñó con o bueno, etcétera. puede llegar a dar mucho miedo incluso. No, claro, porque, por ejemplo, yo jugué mucho tiempo voleibol. Ese era como mi Ya. deporte favorito cuando era chico, desde los 13, 14. Y me acuerdo en Chile cuando, después que se me rompió el tendón, participé en ligas menores, por decir así, ¿no? Como en el sector alrededor de Santiago, ¿no? Y siempre me acuerdo que en un momento me advertían, oye, Dea, este equipo es gay. Y así siempre, pero, ¿ya? ¿Y? El equipo. Advirtiéndome, ¿no? Claro, como- Advirtiéndome, oye, Devanir, porque yo era percibido como el sueco, ¿no? El que no cachaba. no cachaba nada, ¿no? Entonces, oye, Devanir, estos son un equipo gay, ¿no? Entonces, con cuidado, ¿no? Entonces, siempre me llamaba la atención, ¿no? De esta advertencia, ¿no? De decir, cuidado con lo homosexual, ¿no? Lo homoerótico, ¿no? Además hay una cosa bien, es muy gracioso eso, porque también en esta cultura hiperfálica, Ujú. digamos, en general los hombres tendemos a creer que porque un otro hombre sea gay, le va a gustar cualquier hombre. Claro. O sea, es como, es gay. Oh, le puedo gustar. Sí, po. No, claro. Y ocurre- corro peligro. Pero corre nunca peligro. se piensa desde, "Man, primero no sabemos si le vaya a gustar y segundo, ¿crees que tú, o sea, entonces a ti te da miedo que te guste? Po? Claro. No, sí, Es hay como hay un es miedo, un- claro. Hay un miedo injustificado, porque al final, incluso en los carretes, ¿no? Dicen, oye, Devanir, cuidado con que tal persona es gay. Y decía, pero bueno, Claro, si, ¿cuál si- es el si problema? se me insinúa, veré yo cómo lo hago. Claro, claro. No es asunto o sea, tuyo. Claro. Entonces hay un tema muy de la protección, ¿no? Del cuidar. Claro, Como dicen en claro. términos futboleros, ¿no? La pelota no se mancha, ¿no? Como cuidar la masculinidad, ¿no? Claro. Uno puede cometer un error, ¿no? Uno puede cometer, entre comillas, un pecado. Pero la heterosexualidad no se toca, ¿no? Claro. Y sin embargo tenemos una pornografía que está hiper patriarcalizada, ¿no? En el sentido de que yo no veo, no sé, un porno, por ejemplo, de Erika Lust, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Que plantea un porno ético, ¿no? Un porno para las mujeres, un porno como por ese lado, ¿no? En términos de su producción, en términos de, etcétera, ¿no? Sino que es como con el pene gigante, ¿no? En primera plana, ¿no? Bueno, Entonces, claro, parte uno de la dice- cultura falocéntrica, No, digamos. por eso, entonces digo, no estoy adorando, entre comillas, lo El femenino en no, esa estoy escena. adorando el pene. Estoy adorando el pene. Entonces hay una cuestión freak, ¿no? En esa situación, ¿no? De lo pornográfico. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que me erotiza, ¿no? Como varón, ¿no? Más allá del primer plano y todas esas Claro, cosas claro, más, claro, claro, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cualquier situación que erotiza lo masculino como objeto de deseo, ¿no? Y esto lo ha dicho la feminista también, 100 años atrás, ¿no? Pone en peligro tu masculinidad, ¿no? O las masculinidades que tú vives o estás desarrollando, ¿no? Entonces creo que también hoy día las nuevas generaciones han puesto en escena, ¿no? Distintas formas de vivir la masculinidad y que por eso entendemos muchas veces lo masculino como lo heterosexual. Y claro, planteamos las masculinidades como, Desde la orientación sexual, además. claro, desde la orientación. Entonces, Claro. los gays o los homosexuales no, No son son masculinos. masculinos, claro, ¿Ya? claro. Porque vivimos, claro, bajo lo que dice Badinter, ¿no? Alicia Badinter, discípula de Simón Duar, dice las 3 leyes de la masculinidad, ¿no? Como así las 3 leyes de Asimov, ¿no? De la robótica, las 3 leyes: no ser homosexual, no ser mujer y no ser niñita, ¿no? Entonces vivimos bajo estos 3 mandatos, estas 3 leyes, y si se rompe, claro, caímos en el Perdón, abismo, ¿no? Entonces, No ser homosexual, no, no ser ser mujer, no ser niñita, niñita. o niñito, ¿no? Como infantil, ¿no? Lo no adulto, ¿no? Ahí se rompe en Chile porque yo siento que nosotros los hombres somos tremendamente infantiles. Claro, porque se rompe, entonces no somos... En Chile, digamos, en no Chile, sé, no sí, sé sí. en el resto Claro. del mundo. No, pero obviamente, claro, entonces, pero cualquiera de las 3 leyes que se rompan, ¿no? Entre comillas, uno deja de ser masculino, ¿no? O sea, en Claro, términos culturales, y ¿no? ahí, Entonces, claro, hay un cuestionamiento de las mujeres, ¿no? Yo quiero una pareja, no un hijo para cuidar, ¿no?
que eso pasa en las relaciones, ¿no? Mm. Entonces yo creo que también hay un tema de cómo los varones nos percibimos en tanto sujetos de como pareja, ¿no? Finalmente, ¿no? Además, pues entonces hay situaciones, ¿no? Como la paternidad de los varones hoy día, ¿no? Única, ¿no? O sea, la paternidad como de soltero, ¿no? Que plantea desafíos, ¿no? Es una situación que plantea desafíos en términos de que cómo me hago cargo de un ser que ya no está en lo femenino para hacerse cargo de ella. No, pues. Y ¿Ya? tengo que ser papá, digamos. O sea, O soy yo, o muere este cabro y se va al claro. cename. Esa es la Lo situación. que es horroroso. Que es horroroso por sí mismo. Entonces, claro, los varones empezamos a hacernos cargo y sin problemas, obviamente. O sea, O con problemas, no con sabemos, problemas, sin digamos. problemas, pero nos empezamos a hacer cargo por una situación en particular, ¿no? Que es la incapacidad de llevar adelante una relación de pareja con una mujer, ¿no? Se nos acabó el tiempo de venir. La verdad es que habría estado mucho rato más conversando. Probablemente vamos a tener otra oportunidad de conversar. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y obviamente abierto a cualquier otro momento, Excelente. contingencia, venir de nuevo a Excelente, compartir. me encanta. Bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes una pequeña reflexión que yo siempre lo he tenido en la cabeza en todo caso, pero aquí más público. Pucha, que es frágil la masculinidad. Yo siempre he pensado que la masculinidad es muy, muy frágil, a pesar de que nos mostramos tan fuertes o aparentemente tratamos de dar esa imagen, ¿no? Sigan la compañía de TVX y nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Chao. Mosquitos microscópicos no despiertan mucha simpatía, pero hay una persona en este mundo que lo conoce muy bien y tiene con ellos una relación excelente. El alemán Helmut Pöschel. Él es un maestro quesero especializado en Milbenkäse, un queso fermentado por ácaros. Lo sé, no suena muy apetitoso, pero créanme, es exquisito. Y ahora llevamos estos también al horno. Así son los ácaros, diminutos y peludos,